Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 12 de mayo del 2021. El día de hoy, miércoles, ayer no tuvimos oportunidad de asistir a clase por temas de conexión, una disculpa por ello. Vamos a continuar platicando sobre los distintos elementos que conforman la imagen básica de una marca. Ya hemos platicado hasta este punto de un par de teorías: psicología del color, psicología de las formas o de las figuras. Y seguramente muchos de ustedes para este punto tendrán cierta, digamos, vamos a llamarle incredulidad ante este par de teorías. Habrá algunas personas que piensen que la psicología del color realmente no es así, realmente no impacta de la manera en la que hemos platicado, o que la psicología de las formas tampoco es tan positiva, tampoco realmente implica mucho para las marcas o para las empresas. Y pues bueno, no está mal el que lo crean, porque de hecho la forma en que se los he estado comentando, se los he estado enseñando, también hasta cierto punto puede reflejar cuestiones como si estuviéramos leyendo un horóscopo. Si les digo, por ejemplo, el color rojo representa amor y entonces cada empresa tiene que tener sus propias características relacionadas a llamar la atención y a la pasión que quieren mostrar con su marca, y por tal motivo tal. Es como si dijera Capricornio, tú tienes que vivir esta vida al máximo, ten cuidado porque tú tienes personas cercanas que te podrían estar engañando y cuestiones similares. Entonces, entiendo que puede sonar algo así, pero a diferencia de los horóscopos que están creados para que le aplique a cualquiera, los colores y las formas tienen cuestiones un poquito más específicas. Algunos creerán en esta psicología o en estas teorías, algunos otros no. No importa, estos estudios están basados en investigaciones concretas y por ende tienen validez. No es la cosa más válida del mundo tampoco, no estamos hablando de una teoría de la relatividad, por ejemplo, o de la gravedad. Siempre que hablamos de ciencias sociales son cosas que pueden ir cambiando conforme pasa el tiempo, sobre todo porque cada persona tiene diferentes contextos y en diferentes culturas se aplica de forma distinta también. Estamos hablando entonces de que ciertas características con las cuales contamos dentro de un color o dentro de una forma podrían aplicar diferente para otras culturas. Permítanme un momento, por favor. Una disculpa, empezó a llover y pues hay que arreglar ciertas situaciones. Cierran las ventanas en caso de que se les pueda meter el agua hasta esta. Bien, les decía entonces, pueden tener este atisbo de incredulidad de las teorías que hemos visto. Está correcto. De hecho, en mi caso, yo no creía en la psicología del color, no creía en la psicología de las formas tampoco, porque se me hace algo absurdo que por un simple color una persona pueda comprar uno u otro artículo. Bueno, no se me hace, se me hacía antes. En la actualidad, conforme ha pasado el tiempo, conforme he visto una gran cantidad de ejemplos de empresas y demás, me he dado cuenta que realmente sí funciona. Que hay ciertos colores que impactan de alguna manera al consumidor y otros que no tanto. Ciertas formas o figuras que impactan y otros que no tanto. Y hasta este punto hemos visto estas dos teorías: color y formas. Pero existe un tercer elemento importante cuando estamos construyendo una marca en su aspecto visual, que tiene que ver con la tipografía, con las fuentes o con los tipos de letra. Y con esto nos estamos refiriendo a elementos que nos van a ayudar a que las personas entiendan mucho mejor nuestra marca. La tipografía nos ayuda con ello. Y justamente el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a poner un ejemplo en este momento sobre el cual nos vamos a basar. En este momento me encuentro en mi oficina, la oficina de la casa, de mi casa. Eh, y en este caso, hay un artículo que está cerca de mí. Les voy a decir la marca de este artículo. Les pido por favor no la busquen, no la googleen, sino que solamente piensen en ella para ver qué es lo que se imaginan, qué es lo que les provoca en sus mentes, en su cabeza. El nombre de esta marca es Litter. El nombre de esta marca que tengo en este momento en mi oficina y que
estoy comentando es Liter, L-I-T-E-R. Liter, y está escrito en mayúsculas con un tipo de letra normalito. Liter. ¿A qué les suena la marca Liter? ¿Qué representa para ustedes si les digo la marca Liter? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué pensarán? ¿Qué es lo que está cerca de mí? Y es la marca de la cual les estoy comentando. De hecho, para ser un poquito más concretos, esta marca está escrita de esta manera como lo tenemos en pantalla. Liter. ¿Tendrá algún significado para ustedes? Para algunos quizás sí, para otros quizás no. ¿De qué tipo de industria estaré hablando? Estaré hablando de tecnología, estaré hablando de utensilios o herramientas de oficina, estaré hablando de ropa, estaré hablando de zapatos, estaré hablando de café, estaré hablando de... ¿Qué cosa estaré hablando? Podría estar hablando de mi micrófono, de mi iluminación, de mi ventilador, de mi aire acondicionado, de un libro que tengo por aquí. Hay distintos elementos sobre los cuales se podría estar hablando al momento de decir liter. ¿Okay? Pero seguramente muchos de ustedes ya se imaginan algo. Pueden poner en el chat, por favor, ¿qué piensan que es la marca Liter? ¿Qué representa? ¿Será una marca costosa o será una marca barata? ¿Será una marca orientada hacia ciertas características de oficina o características más de casa? ¿Qué representa Liter para ustedes? ¿A qué les suena? Cosas de tecnología, aspectos positivos, aspectos negativos. ¿Qué piensan de esta marca? Escríbanlo en el chat, por favor. En todo caso, eso que pudieran llegar a pensar de esta marca que está escrita con esa tipografía en particular, podríamos presentarlo de manera distinta. Liter realmente no se escribe así. Liter se escribe de la siguiente manera. Estamos hablando de liter, pero en letra cursiva. ¿Qué representa ahora liter? ¿Qué significa liter? ¿A qué nos evoca liter? ¿Es la misma que lo de arriba o es distinta? ¿Nos muestra lo mismo que lo de arriba o aspectos distintos? En la de arriba, liter, ya pensamos en muchas cosas, pero en la de abajo, como nos comenta Naomi, ya pensamos en algo un poquito más elegante. Incluso pensamos, tal vez no se dice liter, se dice lighter, o se dice liter, en inglés o en francés. Entonces, ya no es exactamente lo mismo que en la de arriba, ¿no? Nos dice Lala, en la de arriba son plumas, en la de abajo son bolígrafos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una pluma y un bolígrafo? Pues, tal vez uno tiene mayor calidad, tal vez uno escribe un poquito mejor, es un poquito más caro, en algunos casos podríamos decir. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que por la forma en que se representa esta misma marca, porque es lo mismo, liter, tenemos la posibilidad de apreciarlo de distintas formas. Vamos a una tercera forma en que podríamos escribir esta marca. Liter, son las mismas 5 letras, L-I-T-E-R. Liter. Pero en este tercer ejemplo, lo marcamos de tal forma que está escrito con trazos, con brochazos. ¿Y qué nos evoca esa tercera marca? ¿Qué significa o qué pensamos cuando vemos esa tercera forma en que está escrito liter? Ya me decían que la de medio nos muestra algo un poquito más elegante, un poquito más costoso, aspectos de mayor calidad que el primero. Pero el tercero, ¿qué representa ahora? Pueden escribirlo en el chat. ¿Qué significará el hecho de que ya no está escrito en cursiva, pero tampoco con una letra tradicional o una letra normal, sino que tiene ciertas características mucho más distintivas? ¿Qué les viene a la mente cuando ven ese tercer tipo de letra? Liter escrito así como el último que tenemos ahí en la parte inferior derecha. Ya nos presenta algo totalmente distinto que los dos anteriores. Ya estamos hablando de características diferentes. Nos comenta René de un producto en particular. Bien,
Digo, el tema de los brochazos, el tema de la forma de la escritura, nos podría orientar precisamente hacia ese hecho. Podríamos presentar quizá que ese tipo de letra nos habla de algo un poquito más creativo, como nos dice Vero, muy bien, algo más urbano en algunos casos, algo más juvenil en otros casos. Precisamente, ese tercer tipo de letra nos evoca esos aspectos. Entonces, a diferencia de los colores y de las formas, que sí, profe, diga lo que quiera, no lo entiendo como quiera y no creo. Cuando hablamos de los tipos de letra, aquí sí son cuestiones más concretas que podemos entender. Liter, yo no les dije, las cursivas representan cosas elegantes, o las tipografías que están escritas con brochazos son cosas más creativas. No, ustedes mismos, con su propia forma de pensamiento, lo crearon o lo pensaron. Con los colores sí les tuve que decir, con las formas también, pero con esto no. Y esto precisamente es a lo que me refiero con la importancia que tiene la imagen. Los colores por sí solos no nos ayudan mucho, las formas tampoco, las tipografías sí. Con solamente ver cierta tipografía escrito diferente, ya tenemos tres características distintas, tres enfoques diferentes, a pesar de que se trata de la misma marca. ¿Vale? Liter, producto normal. Liter del centro, en cursiva, producto de una sofisticación mayor. Liter escrito con estos brochazos, un poquito más orientado a un mercado juvenil, creativo, urbano. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, es que podemos utilizar la tipografía a nuestro favor con nuestros productos, nuestros servicios, con nuestra marca. Y esa es la intención. Así como lo decíamos con las otras dos teorías. Para los que tengan dudas respecto a qué se trataba Liter, seguramente alguno de ustedes lo googleó, a pesar de que les dije que no. Pero se trata de una marca de resaltadores, una marca de marcatextos. Y de hecho es una marca bastante económica, y lo podemos ver por la forma en que está escrita su marca. Liter, o de hecho, Liter, que seguramente viene del inglés highlighter, resaltador, pues es un simple marcatextos. Marcatextos de 10 pesos que pueden encontrar en cualquier papelería. Entonces, estamos hablando que si a este elemento le modificáramos ciertas características, podría representar aspectos totalmente distintos, como esa sofisticación de la letra cursiva o esa creatividad de la tipografía un poquito más natural o con brochazos. Ahora bien, el hecho de que tenga cierta tipografía por sí sola no significa que sea una marca costosa o una marca sofisticada. Bueno, mejor dicho, no quiere decir que va a representar algo elegante o algo sofisticado. El hecho de la letra cursiva o cualquier otro tipo de letra por sí sola no representa nada. Y les pongo un ejemplo súper claro. Tenemos en este caso, aquí se los comparto, una marca que está escrita en cursiva. ¿Y qué tan elegante, sofisticada, costosa y de calidad es? Muy elegante y sofisticada. ¡Ulala, señor francés! O algo bastante económico, accesible para cualquier bolsillo. Está escrito en cursiva, pero no necesariamente está orientado a un mercado elegante o sofisticado. ¿Me explico? Incluso, cambiando ciertas características, sí se pudiera conseguir. Por ejemplo, en este caso está escrito Tonayán, cursiva, ¿sí? Pero el uso de colores amarillos, los colores verdes, la botella como tal y demás, pues nos provocan un sentimiento de contradicción. Y a pesar de que esté escrito en cursiva, no lo sentimos como algo elegante. Y sabemos que no lo es. Pero si hiciéramos algunas modificaciones, incluso aunque no tuviera letra cursiva, podríamos representar algo que precisamente es sofisticado o elegante. Les voy a mostrar a continuación un ejemplo precisamente con esa misma marca y cómo a partir de ciertos cambios podríamos generar un mayor nivel de sofisticación. Este es un video que quizá varios de ustedes ya habrán visto con anterioridad, en el caso de que no, pues se los presento. Vamos a ver cómo en este video se presenta precisamente esta misma marca
y se modifica para que sea algo totalmente distinto. Como lo podemos apreciar, la marca por sí sola no representa tanto, pero cuando le cambiamos los fondos, cuando le cambiamos los colores, cuando le cambiamos las figuras, entonces ya estamos hablando de características más concretas que nos muestran mayor nivel de elegancia, de sofisticación e incluso que podemos considerar con algo de mayor precio, que va de este Tonayán que fue creado precisamente para resaltar estas diferencias elegantes y estas notas con grises oscuros llegando a negros y dorados que nos hablan de calidad, sofisticación y elegancia, como ya lo veíamos en la psicología de los colores, a el Tonayán que tenemos en la realidad. Es bastante distinta esta diferencia. Entonces, con los puros cambios que se hicieron en cuanto a tipografía, incluso ya no se está utilizando una cursiva, se cambió otro tipo de letra y aún así sigue siendo más elegante. Los colores y las formas, con eso cambiamos completamente, le damos un giro de 180 grados a nuestra marca para que en lugar de que represente algo económico, algo barato, muestre algo que incluso podría considerarse como caro y que estará en un lugar bastante costoso. ¿Me explico? Entonces, a eso queremos llegar con la psicología de los colores, de las formas y de las letras, a tener la posibilidad de identificar cuáles son los distintos aspectos que pueden provocar que nuestra marca represente algo positivo o negativo para la gente. Esto, en específico, lo vamos a ver el día de hoy con la psicología de la tipografía o de los tipos de letra. Existen distintos tipos de letra, existen muchas fuentes. En este caso vamos a ver las 5 más importantes o las 5 básicas. Y vamos a empezar con esta que tenemos en pantalla, las que denominamos como tipografía con serif. Serif, que en este caso se refiere particularmente a una parte de la letra en la cual termina con cierta colita o con ciertas patitas. Si se fijan en este caso, la palabra que dice serif tiene al final de la letra S, ese como triangulito, esa colita o esa patita, como me gusta llamarles, al inicio y al final de la letra. Y las demás también lo tienen. Por ejemplo, la letra R tiene esta patita al final en la parte superior y está sentado también en una parte plana, una raya en la parte inferior que hace que sea serif. Lo mismo con la letra I, lo mismo con la letra F. Entonces, este tipo de letras es utilizado, como en el ejemplo que veíamos hace un rato de la modificación al logotipo de Tonayán, y nos muestra aspectos relacionados con temas tradicionales, clásicos, serios y respetables. Aspectos que nos permiten entender a la marca, o a las marcas que utilizan esto, como organizaciones que no son juveniles, no son modernas, sino al contrario, tienden a ser históricas, tienden a ser clásicas, tienden a ser sumamente tradicionales o serias o respetables, como ya lo decíamos. Muy utilizado también por algunas instituciones o por corporaciones para el tipo de letra que utilizan a nivel directivo, no tanto para temas comerciales. ¿Qué o cuáles son los tipos de letra que podríamos ejemplificar? Hay muchísimos. De hecho, literalmente existen fuentes o tipografías ilimitadas. ¿Por qué? Incluso ustedes pueden crear su propia tipografía. Mañana estaremos hablando un poquito de eso. Pero algunas de las más populares son las que tenemos en pantalla. Boca Antigua, Garamond Palatino y quizá la más popular, la Times New Roman, que seguramente muchos de ustedes siguen utilizando para trabajos académicos o alguna otra cuestión. Al principio vemos que les menciono que es apropiada para textos largos, pero esto es entre comillas. ¿Por qué?
Anteriormente, en mi generación y para atrás, la mayoría de los textos que leíamos eran cuestiones impresas. Y al momento de tú leer un texto impreso, digamos un libro, digamos un periódico y demás, era mucho más sencillo utilizar fuentes con serif porque nos cansaba menos la vista. Pero en la actualidad, ustedes ya crecieron utilizando otro tipo de fuente. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y demás aplicaciones no utilizan tipografías con serif. Por ende, ustedes ya están acostumbrados, y las demás generaciones, incluso la mía también, a leer cosas que no llevan serif. Y por ende, para estas generaciones es mucho más sencillo leer con otro tipo de letra. En todo caso, ¿cuál es un ejemplo de institución o de organización que utiliza dentro de su logotipo una fuente con serif? Tenemos en este caso Gucci. Si se fijan, al final de la letra U, de la letra C, de la letra I, incluso la letra G, tiene estas patitas de las cuales les hablaba al principio. Y por ende, ese mínimo elemento provoca que la marca tenga un sentido más orientado hacia temas serios, hacia temas clásicos, hacia temas un poquito más elegantes y costosos incluso que otras tipografías. Y hay que verlo de esta forma. ¿Qué otras organizaciones, qué otras empresas podríamos mencionar que llevan serif? Pueden escribirlo en el chat, por favor. ¿Qué otras marcas se les ocurre? ¿Qué otras organizaciones tienen un logotipo que utiliza serif? Ya decíamos Gucci, de hecho varias marcas de moda utilizan este tipo de letra. También otras organizaciones, algunas universidades, por ejemplo, algunos despachos de abogados o despachos de contadores, precisamente por reflejar esa seriedad, buscan utilizar fuentes con serif. Sara, nos menciona Loya, exactamente. Sara es una organización que utiliza una fuente con serif. Z está bastante marcada, en la A y en la R se muestra ese serif que utiliza la organización. ¿Qué otras empresas utilizan serif? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene algún indicio? Les puedo mencionar, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, dentro de su tipografía, la principal, lleva serif. El logotipo original de la UAT, donde está escrito completo Universidad Autónoma de Tamaulipas, lleva serif, como la mayoría de las universidades autónomas del país. Y existen muchas otras, despachos de abogados, como les decía, por ejemplo, Coca y compañía lleva serif, instituciones públicas también, muchas de ellas utilizan serif y demás. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de organizaciones. Sony, nos menciona Eric, sí, hablando específicamente de esta organización, Sony, la marca Sony, sí, lleva serif. La letra S tiene esa colita, la letra Y, la N. Exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan de alguna otra? Bueno, a lo mejor se acuerdan de los siguientes ejemplos. Bien, después de los que tienen serif, vamos a los que no tienen serif. Y las denominamos como sans serif. De hecho, estas dos categorías eran las que normalmente se utilizaban como las principales, o mejor dicho, como las únicas. O tienen o no tienen, punto. Ya después se hicieron más categorías. La sans serif, entonces, como podrán apreciar, se refiere a una tipografía mucho más limpia que la anterior, pero también menos clásica, menos elegante, mucho más moderna. Nos habla de temas más relacionados con la neutralidad, es decir, no es ni muy elegante, pero tampoco es poco elegante. Puede utilizarse para ambos sentidos. La característica principal es que, como les decía, no tiene esa colita o esa patita dentro de las letras. Sin embargo, sigue utilizando algunas letras clásicas, como la letra A, que no es la redonda que conocemos, sino es la que tiene este sombrerito, me decían en la primaria, o ese ganchito en la parte superior de esa letra.
Habla un poquito de seguridad también y de alegría, pero sobre todo de minimalismo, al ser mucho más limpio que el anterior. Apropiado para carteles y títulos, se comenta. Es de las más utilizadas en la actualidad y de hecho ustedes la conocen muchísimo por utilizar la letra Arial, que también junto con la Times New Roman es la que normalmente les pedimos para sus trabajos académicos cuando se les exige cierto tipo de letra en particular. En mi caso, de las que más me gustan, en términos generales, es la helvética. La helvética es de mis tipografías favoritas. Se parece un poquito a la Arial, pero tiene algunas características que la distinguen bastante bien, como el hecho de que es un poquito más redonda que la otra. ¿Quién utiliza este tipo de letra? Muchísimas organizaciones. Aquí les pongo de ejemplo LinkedIn, que precisamente, si se fijan, no tiene serif y es mucho más limpio que las anteriores. Tenemos en tercera instancia la tipografía cursiva o script. Y en este caso, como ya lo veíamos con Liter, se refiere a una tipografía que nos muestra mucho más elegancia. Una tipografía que incluso nos puede mencionar de algo que es más costoso, que algo que está firmado. Mucho más creativo, incluso algunos aspectos más emocionales, emotivos o sentimentales, como el afecto o la seducción incluso. Recuerdan, por ejemplo, Vicky Form utiliza tipografía en este sentido. ¿Qué tipos de letra existen? Son infinitos. Hay muchísimos tipos de letra que son precisamente en cursiva. Y aquí como ejemplo les pongo Cadillac. Algunos de ustedes quizá conocerán a esta empresa, otros probablemente no, pero con el solo hecho de ver este logotipo que tenemos en pantalla, el Cadillac, ya se pueden dar una idea de a qué se refiere. Ya se pueden dar una idea, no tanto de qué productos vende, pero sí de que se trata de una marca elegante, una marca costosa y demás. Tenemos posteriormente otra tipografía, la que denominamos como moderna. Esta es muy parecida a la sans serif. Tampoco tiene serif, pero no es cursiva. ¿Cuál es la diferencia entonces? En este caso, las tipografías modernas son o juegan un poquito más con cada letra. Normalmente son mucho más redondeadas las letras, pero juegan sobre todo con el ancho y con la altura de cada letra. Estamos hablando de que nos muestran letras que son más anchas o más angostas, más altas o más bajas, más redondeadas o más finitas. Juegan un poquito, o bueno, juegan mucho más con esos aspectos. No son letras tan normales como las anteriores. Nos habla de tendencia, de inteligencia, incluso de tecnología y estilo, algunos aspectos que algunos podrían considerar hasta futurista. Y en este caso, pues tenemos varios ejemplos. Y aquí se muestra otra de mis tipografías favoritas. Les decía hace un rato de la helvética, y otra de las que más me gusta es Century Gothic. Son mis dos tipografías favoritas, o de las clásicas, mis favoritas. En este caso existen muchos ejemplos, aquí les voy a mencionar uno que no es tan utilizado como lo es Absolute. Absolute, seguramente lo conocen, lo han escuchado, lo han probado. Es una marca de vodka en específico. Su tipografía básica es moderna, pero en este caso, si se fijan, le estoy combinando con una tipografía cursiva. Ahí donde dice Country of Sweden, debajo de la palabra Absolute, ya es cursiva, pero el Absolute por sí solo es moderno. Entonces, así como lo hacíamos con los colores o con las formas, podemos combinar elementos. Te muestro algo moderno con la palabra Absolute y te muestro algo un poquito más clásico o elegante con el Country of Sweden. Entonces, estoy viendo que se trata de un producto que puede ser moderno, juvenil, algo que me interesa, pero que además tiene cierta calidad por esa letra cursiva y nada más. Finalmente, llegamos a un punto que es crucial para muchas organizaciones. Tipos de letra que son únicos, que son exclusivos. Se trata de la tipografía decorativa. Tipografías que no vamos a utilizar para crear un texto largo, sino que lo vamos a utilizar específicamente para el nombre de mi marca y nada más. Si acaso para ciertos títulos, para ciertos carteles, pero no para textos largos nunca. Y principalmente solo para la marca.
Este tipo de letras son las únicas, de hecho, que aportan personalidad propia cuando las estamos marcando. En algunos casos son divertidas, en otros son casuales, pero siempre son únicas y exclusivas. Hay muchísimos tipos de letras que podríamos mencionar, pero sobre todo hay que comentar que se trata de letras o palabras creadas con ciertas características muy especiales para quien las creó. Y casi siempre se utilizan solo para una sola empresa. Recordarán, por ejemplo, Coca-Cola, que su tipografía es medio cursiva, medio sans serif, medio serif. Es una combinación de varias. Es una tipografía creada particularmente para la empresa. O el ejemplo que les muestro aquí, que es Disney, que crearon su tipografía específicamente para ellos. Y si alguna otra organización, cualquiera que sea, utiliza tipografía parecida, ya sabemos que se la copió a Disney. E incluso se puede tener una demanda de la empresa. En este caso, esta tipografía ayuda entonces a reconocer con mucha mayor facilidad al logotipo de una empresa, siempre y cuando queramos ciertas características de este sentido. Obviamente es mucho más complicado crear estas que las anteriores. Las anteriores podríamos simplemente basarnos en una base de datos de tipografía, descargar alguna que nos guste y utilizarla, pero con esta tenemos que nosotros crearla letra por letra. No es tan complicado, pero si queremos algo que sea súper distintivo, pues sí lo va a hacer. Más adelante vamos a ver, de hecho el día de mañana, les voy a mostrar cómo crear su propia tipografía. Ahora bien, tenemos 5 categorías: la serif, la sans serif, la cursiva, la moderna y la decorativa. ¿Cómo le hago para encontrar alguna de estas 5 tipografías cuando yo esté diseñando un logotipo, creando una marca? Primero, la intención de la materia no es que nosotros diseñemos. La intención es que tengamos este conocimiento para cuando vayamos a contratar a alguien que diseñe o cuando estemos trabajando en la estrategia de marca de una empresa. ¿Ok? No tenemos la posibilidad de enseñar esta parte de diseño principalmente por un aspecto, y es que no todos contamos con las mismas características dentro de nuestros equipos. Entonces, yo podría abrir ahorita Adobe Illustrator o Adobe Photoshop y les podría mostrar algunos elementos que podrían llegar a utilizar ustedes. Pero la gran mayoría no tiene la posibilidad de contar con una licencia de estas herramientas o estas plataformas para diseñar sus logos. Y es mucho más sencillo hacerlo en otras plataformas que son gratuitas. Más adelante estaremos viendo un poquito de eso también. En todo caso, es responsabilidad mía como maestro y de la universidad decirles que si quieren llegar a utilizar Adobe Illustrator o Adobe Photoshop u otros programas o software relacionado con temas de diseño, no utilicen programas pirateados. Compren siempre el original. Guiño, guiño. ¿Ok? Entonces, enfóquense en el caso de que quieran dedicarse a temas de diseño. Hay muchísimos videos en YouTube. También hay otros cursos que son pagados en Internet que les pueden ayudar con estos temas de diseño. Y también encontrarán muchas herramientas, legales y no, en Internet que les podrían ayudar a este hecho. Bien. En el caso de que quieran dedicarse a diseñar o de que quieran encontrar dónde buscar fuentes para diseñar tanto sus logotipos, pero también para presentaciones, para carteles, para infografías y cualquier cantidad de distintos aspectos escritos, esta es mi página favorita para encontrar fuentes. Se llama FontSquare. En este caso es una página en la cual podemos acceder a encontrar distintas tipografías, distintas fuentes, distintos tipos de letras. Son lo mismo estos 3 conceptos. De cualquiera de las 5 categorías que veíamos hace un rato. La mayoría de ellas son gratuitas. La mayoría de ellas incluyen el alfabeto en español. Es decir, incluyen acentos, incluyen ñes y demás. Después tenemos esta segunda que también es bastante interesante. Se llama MyFonts. MyFonts.com se trata de una página web donde también existen muchísimas fuentes. Ellos presumen tener más de 130,000, pero muchas son muy parecidas.
En todo caso, también son distintas las tipografías, distintos los conceptos que tienen para mostrar. La diferencia con la anterior es que en esta, muchas de las fuentes que incluye son de paga. Hay gratuitas, sí, pero la mayoría, las padres, vamos a decir, son de paga. Entonces, hay que considerar eso. Tienen algunos paquetes que por ahí nos podrían servir si es que queremos comprar. En el caso de que hayan tomado la decisión de utilizar una paquetería de diseño como Adobe Illustrator o Adobe Photoshop, seguramente vendrá con una licencia, si es que lo compraron de forma legal. Tendrán una licencia y con esa licencia podrán acceder, por ejemplo, a Adobe Fonts, donde tendrán un catálogo bastante amplio de tipografías de Adobe que pueden utilizar. Y si no quieren acceder o complicarse la vida con FontsQuery o con MyFonts, o no pueden pagar, o con Adobe Fonts porque no tienen la paquetería, pues vámonos a lo clásico. Tenemos dentro de la paquetería de Office o dentro de Google, de documentos de Google y demás, una gran cantidad de tipografías que podemos utilizar. Esos también son tipografías y también hay de las 5 categorías que veíamos hace un rato. Si ninguna de esas les gusta, si ninguna de esas les llama la atención, si quieren crear sus propias tipografías, el día de mañana estaremos viendo una herramienta bastante útil para hacerlo y muy sencilla de crear. Pero ya lo estaremos viendo hasta el día de mañana. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. ¿Comentario en general? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero hayan quedado claros los temas, la importancia que tiene la tipografía en la imagen de una organización, pero sobre todo cómo estos elementos que hemos venido viendo en los últimos días, colores, formas y letras, no funcionan por sí solas, sino que tenemos que ayudar a que embonen para reforzar el reconocimiento de marca. Pero decía en otro momento, cuando hablamos de las marcas, lo que intentamos hacer no es nada más que se vea bonito, que se vea padre y listo, no. Lo que tratamos de hacer en una empresa lucrativa es vender. La parte más importante de nuestra empresa es vender, tener ventas para generar ganancias, para generar utilidades. Eso es lo que queremos hacer. La marca no te va a propiciar las ventas por sí sola, te va a ayudar junto con otros elementos. Tu atención al cliente, tu calidad de productos, la eficiencia de tus servicios, la rapidez de tus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Las marcas vienen a brindar soporte, solamente a ayudar para el reconocimiento. Entonces, la marca te ayuda con los colores, formas y tipografía a crear ese reconocimiento, que la gente sepa que existes. Es labor de todas las demás áreas el que se vende, que el cliente se quede ahí. Tanto en empresa pública como en empresa privada. En empresas lucrativas y no lucrativas. En lucrativa estamos hablando de que el principal objetivo es vender para tener utilidades. En una organización no lucrativa no se buscan utilidades, es cierto, pero sí se busca vender. Vender imagen, vender servicios, vender productos. Repito, no para generar ganancias en esos casos, pero sí para mostrar que estamos satisfaciendo ciertas necesidades o deseos del mercado. Y nos va a ayudar bastante si tenemos una buena imagen que represente precisamente lo que queremos mostrar, ¿vale? Muy bien, dejamos hasta aquí entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Espero no tengan problemas de conexión a lo que resta del día y la semana con las lluvias que se nos vienen. Y si sí, pues les recuerdo que me manden un mensajito dentro de WhatsApp o a través de correo electrónico para considerar o justificar su asistencia. Muchas gracias por sus participaciones también. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Bye. Nos vemos. Profe, ¿pasó lista? Sí, pasó listo. ¿Me puede poner retapa, por favor? Sí, ahí te lo pongo. Ok, gracias. Profe, a mí también, por favor. Sí, ahí se los pongo. Igual, profe. Les recuerdo que la lista se pasa automáticamente, entonces yo no tengo control sobre eso, como se los había dicho hace algunas clases. Hasta luego.